malas noticias, hermano. Vamos con buenas noticias. Claro. Sí. ¿Quién tenemos como invitado? Mira, tenemos como invitado a un buen amigo, Jeffrey Lizardo, Ese sí es director del Sistema Único de Beneficiarios, SIUBEN, una de esas instituciones quizás de las más desconocidas, pero que hace un gran trabajo y que hasta la fecha de hoy pertenece a ese conjunto de entidades que pertenecen al tema social de la República Dominicana, pero que el trabajo realizado, que ha ido más allá quizás de lo que se le estaba pidiendo, pues tenemos las informaciones, nos lo va a confirmar y nos lo va a aplicar Jeffrey Lizardo, que a partir de enero SIUBEN va a pertenecer al Ministerio de Economía. Yo no sé si eso es una subida de categoría, de calificación, no sé. Vamos a ver, Jeffrey, qué nos cuenta. Bienvenido, Jeffrey, a tu tarde. Gracias, Pedro, gracias, Luis, por la invitación. Mire, vamos a explicar primero, Jeffrey, qué es el SIUBEN a la gente que nos está sintonizando a través de la diáspora dominicana y toda nuestra República Dominicana. Sí, el SIUBEN es un sistema de información social que registra a los hogares y los ordena de mayor a menor vulnerabilidad. Y con ese registro es que el gobierno, las diferentes instituciones del Estado, asigna los diferentes beneficios. El más conocido es el de Supérate, que son las transferencias monetarias que se beneficia hoy día, beneficia a 1.450.000 hogares más vulnerables. Ahora, para clasificar, tiene que estar registrado en el SIUBEN, en el Sistema Único de Beneficiarios, y ahí uno utiliza en el SIUBEN diferentes índices. Uno de ellos, el más conocido, es el índice de calidad de vida. Y ahí lo que hacemos es que agrupamos a los hogares en 4 categorías. La categoría 1 y 2 son los más pobres. De esos hogares que tú ves que las viviendas están en mala condición, esos son los hogares 1, ICB1, en extrema pobreza, y así sucesivamente. Ese es el índice de calidad de vida, pero estamos también introduciendo otro índice, que es el índice de ingreso, para identificar aquellos hogares que aún teniendo una vivienda en buen estado, pero no tienen ingresos, son pobres monetarios. Y esta crisis, sobre todo después del COVID, ha generado un crecimiento, aunque República Dominicana fue menor que en otros países, de hogares en pobreza monetaria. Con lo que nos acabas de decir, el SIUBEN es el que autoriza a Supérate a que pueda dar una ayuda a una familia. No autoriza, sino que identifica a los potenciales elegibles. Pero la pregunta quizá más directa. Potenciales beneficiarios. Para poder cobrar de Supérate, tiene que haber pasado por el SIUBEN. Sí, tiene que estar registrado. Tiene que estar registrado por el SIUBEN. Eso es importante. Si no está registrado por el SIUBEN, no hay Supérate. Y no solamente Supérate, también los programas de vivienda. Perfecto. Vivienda Feliz, Mi Vivienda. Hay otros bonos que se están asignando. Las pensiones solidarias, que forman parte de la seguridad social, también tienen que estar registrados en el SIUBEN. ¿Por qué esto es importante? Porque lo que buscamos es que los beneficios se asignen a quienes lo necesiten. Esa era la pregunta que yo te quería hacer a continuación, si eso realmente nos permite a este país que el hecho de que realmente esas ayudas lleguen a las personas adecuadas. Sí. No que funcione a través de compañeritos. Sí. Bueno, y esa es la idea, de quitar el poder discrecional, atacar el clientelismo, y por eso hemos fortalecido el rol del SIUBEN, y por eso el SIUBEN está pasando al Ministerio de Economía para darle una mayor perspectiva y alcance en el Estado Dominicano, porque la información que generamos sirve también para mejorar la asignación de inversión pública, no solamente en vivienda, no solamente en ayudas sociales, sino también en agua y saneamiento. Nosotros tenemos, por ejemplo, un índice que mide la vulnerabilidad de los hogares ante las inundaciones. Por ejemplo, nosotros ante el huracán Fiona ya sabíamos que
barrios en la zona este, en las provincias donde iba a pasar, eran más vulnerables. Esa información la utilizan las autoridades dominicanas, sobre todo el COE, ¿para qué? Para mitigar el impacto de los fenómenos como el huracán Fiona. Jeffrey, vamos a darle aquí participación a toda nuestra gente bella de las redes sociales. Dice Iván García, pregúntele al señor Jeffrey si ese cruce de información no se le dio a Carolina Mejía. Debe ser que se refiere a lo de la inundación aquí eso está al amigo Iván. Puede entrar a la página web del SUBEN y ahí va a ver los mapas a nivel de barrio y ahí puede ver cuáles son los barrios más vulnerables. Evidentemente, ¿cuáles fueron los barrios más vulnerables? Donde pasaban todas las cañadas, sobre todo en la zona de Arroyo Hondo, y toda la parte circundante, sobre todo donde llovió más, los girasoles, etcétera, etcétera. Pero todo eso estaba identificado. Evidentemente, nosotros estamos fortaleciendo este índice, este indicador, y hemos integrado capas de inundaciones de los últimos 50 años para mejorar el poder predictivo del modelo y que esto pueda ser utilizado por las autoridades. Y la utilización no es durante el fenómeno, es antes, Luis, porque tenemos que prepararnos y evitar que esos desastres se den. Y por eso el gobierno está implementando una amplia inversión en infraestructura en las cañadas. Si tú te pones a ver, en la cañada de los ríos, en la parte que ya ha sido recuperada, no hubo incidente. Fue en la parte que todavía no ha sido recuperada. Mira, Jeffrey, Víctor Bello, sí, desde el Bronx, ¿hay algún cruce con la información que va a arrojar el censo? Dice Víctor Bello. Sí, el censo es fundamental y yo creo que es una buena oportunidad para hablar del censo, para pedirle a la población, a los hogares que abran sus puertas. Es el instrumento fundamental para la planificación en todos los ámbitos, nacional, sectorial, territorial, para mejorar la calidad de vida de la población. Por eso los censos se hacen cada 10 años. El último fue en el 2010 y ya ahora, después de la pandemia, que lo retrasó un poco, y estamos en ese proceso. Todavía falta un poco más de una semana y yo creo que va a ser un éxito y hay que apoyar. El censo evidentemente nos ayuda muchísimo al SUBEN porque nos permite identificar en qué sectores o territorios priorizar para las visitas y los empadronamientos de los hogares. Además que el censo alimenta nuestro sistema de información. Sí, en ese mismo sentido te iba a preguntar, si SUBEN evidentemente ha demostrado una gran experiencia a nivel de lo que es una especie de censo que estaba haciendo a nivel de pobreza el SUBEN. Además tiene un gran equipo humano y un gran equipo también tecnológico. ¿Habéis participado como SUBEN del censo? Sí, tenemos prácticamente toda la institución volcada, sobre todo el personal de campo, en el acompañamiento más técnico, el acompañamiento cartográfico, en el acompañamiento informático, en toda la parte del empadronamiento a nivel nacional. Nosotros tenemos 10 oficinas regionales y todos están integrados en ese proceso y siempre estamos ahí a la espera de cualquier llamado, porque precisamente nosotros paralizamos nuestro trabajo una semana antes para integrarnos de lleno al apoyo de este 10º Censo Nacional de Población y Vivienda. Yo esto lo digo porque justamente hace un año yo tuve la oportunidad de ir con el propio Jeffrey a un operativo que llegamos ahí hasta el dique, en el cual incluso pues estuvimos visitando unas casas que estaban prácticamente situadas en el río, o sea, debajo de la casa estaba pasando el río, y realmente pues vi el trabajo de los muchachos, incluso con drones, sí, y vi un equipo realmente muy preparado a nivel tanto personal como operativo. Sí. Sí, hay una experiencia acumulada ya trabajando con dispositivos móviles
y fue parte también del proceso de preparación del censo. O sea que también nosotros hemos estado apoyando en el proceso, tenemos más de un año apoyando a la Oficina Nacional de Estadística. Nosotros somos instituciones prima hermana, o sea que trabajamos muy de la mano. Okay. Fíjate, David Linares desde Madrid, España. Sí. Mira, la diáspora está encendida. Sí. Ok, mira. ¿Qué posibilidad hay de que el censo no funcione por mala publicidad? Dice David Linares. Bueno, el proceso, tenemos 14 días y posiblemente se expanda porque eso es normal, 2 o 3 días adicionales. Y yo creo que con el apoyo del gobierno, las diferentes entidades, gobiernos locales, estamos llegando a todas las instituciones. Incluso hay grandes sorpresas, por ejemplo, en los apartamentos, en los residenciales. La gente está bajando, se entra a la página de censo.gov.do, baja la boleta, la imprime, la llena. Y si ese día no está y pasar los empadronadores, lo dejan con el encargado del edificio. O sea que están facilitando el trabajo. Eso es importantísimo y eso refiere un poco al nivel de conciencia y al deber ciudadano, ¿no? En este caso de esta jornada nacional. Okay. Mira, nos está también sintonizando Nelson Alayón desde Jimaní. Y esta pregunta va relacionada con la problemática haitiana. Dice que si el censo puede obligar a que los haitianos también se registren. ¿Y qué va a deparar eso? Dice Nelson Alayón. Bueno, el censo aplica un formulario, una boleta, que lo que busca es hacer un conteo de la población residente. No importa si es... haya no población de qué nacionalidad sea. De qué nacionalidad, de hecho no se pregunta la nacionalidad. El censo no está para registrar ni contar y eso estimar, es bueno aclararlo, ni estimar la población inmigrante en el país. Para eso hay una encuesta que se va a aplicar el año que viene, que es la encuesta nacional de inmigrantes. Encuesta nacional de inmigrantes, que se aplicó ya en el 2017. Este sería la tercera encuesta. ¿Qué institución hace esa encuesta? La ONE, la Oficina Nacional de Estadística. Ya el año que viene, ya pasado este censo, va a ser la encuesta nacional de inmigrantes, y esa sí estima cuál es la cantidad de inmigrantes, incluso por tipo de nacionalidad en el país. Vamos a tocar eso al regreso de comerciales. Señores, recuerde que estamos totalmente en vivo desde los estudios del Canal 6, el Canal del Sol. Tenemos que irnos a la pausa. Al regreso vamos a tocar esa parte que le interesa a cada uno de esas personas que tratan de confundir lo del censo, que si eso es para elecciones, que si eso es para contar haitianos, y pare usted de contar. Hay que clarificar este asunto y Jeffrey lo va a hacer al regreso de comerciales. No te vayas.
de vuelta en tu tarde desde el 6 y participamos ustedes con nosotros. Iris Núñez desde Capotillo, bueno, ya está zonificado desde Capotillo. Pregunta que cuándo y se van a anunciar este censo para los extranjeros. Iris Núñez. No, es una encuesta nacional. Iris es Sí, una encuesta. Es una encuesta nacional porque es un instrumento más especializado para analizar la situación de la población inmigrante y para estimar la cantidad de inmigrantes que hay en el territorio nacional. Pueden bajar, los informes están en la ONE, en la Oficina Nacional de Estadística, está el informe de la segunda encuesta del 2017. Porque hay mucha información, a veces tergiversada sobre el tema, porque si aquí hubiera mucha población inmigrante, por cada 10 personas que nos topara, pues estuviéramos viendo 2 o 3, y no es así. En algunas zonas hay más inmigrantes que en otras, que es normal y depende de las actividades económicas. Pero evidentemente que la encuesta nacional de inmigración, que está a cargo de la Oficina Nacional de Estadística, el año que viene tiene ese propósito. ¿Cómo ves esa transformación del SIUBEN hacia el Ministerio de Economía, ese traspaso desde lo que es el ambiente social puramente a irse ya a lo que es el Ministerio de Economía? O sea, Sí. ¿cuál va a ser las transformaciones más importantes del SIUBEN con ese cambio? El impacto mayor es el uso de los datos. Ya los datos van a ser utilizados por otras instituciones fuera del ámbito de la protección social para apoyar otros programas o políticas, por ejemplo las políticas de empleabilidad del gobierno a través del Ministerio de Trabajo, de Infotep, con las cuales ya hemos firmado acuerdos y convenios de interoperabilidad de datos. Y el otro elemento también el sector, por ejemplo, para la inclusión financiera, que es importantísimo. Por ejemplo, ayer el Banco de Reserva lanzó un nuevo producto que va a la población más pobre. Sí, y evidentemente ahí apoyamos también con los datos, porque lo que hay que buscar es la manera de cómo ir integrando a la población de manera en la parte financiera. Acercando los servicios a diferentes entidades. Y el otro elemento importante es la interoperabilidad, o sea, eso va a permitir que el SUBEN como registro se conecte a otra base de datos del Estado. Big Data. Y por lo tanto vamos a actualizar, porque ustedes saben que cuando uno visita un hogar y lo visita 2 años después, es muy tarde. Porque se cambia el hogar, la dinámica de cambio es grande, es rápida. Tú cambias de trabajo, hay nuevos miembros en el hogar, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se busca ahora es, a través de la interoperabilidad, sumar datos y actualizar de manera más rápida los datos. Sí, esos cambios que tú comentas, evidentemente sí, se han dado de manera mucho más brusca, evidentemente con la pandemia del COVID y con la crisis económica. Porque ha habido muchas personas que estaban en una clase media y ahora están en clase baja, porque han perdido trabajo o porque la situación económica se les ha empeorado. Mira esta otra pregunta. Franklin García, desde Sabana Perdida. Pregúntele que si esos datos van a dar con lo que van a repartir en diciembre. Ese es el bono navideño. El bono navideño, ya el coordinador del gabinete social ha indicado cómo se va, Tony Peña Guava, ha indicado cómo se distribuye. Esta vez van a ser una cantidad mayor, ¿no? Los 1.500 pesos. Y esto se utiliza ahí el mapa de pobreza y los datos también del SUBEN, pero no para identificar a la persona, sino que ahí la focalización se hace a través del mapa de pobreza. Explícale un poquito eso del mapa de la pobreza, porque bueno, muchas veces hay mucha gente que no termina de entenderlo. Explícalo lenguaje llano. En lenguaje llano tú tienes un mapa de la ciudad con los barrios más pobres identificados.
con las manzanas dentro de ese barrio, porque tú te encuentras barrios, por ejemplo, en donde tú estabas, de seguro que viste una zona muy pobre cercana al río, pero en el mismo barrio te vas a encontrar unos apartamentos que tienen un nivel de vida mucho más alto. Entonces la idea es, el mapa de pobreza nos permite situar dónde, qué lugar visitar primero, qué lugar priorizar, qué área geográfica priorizar. Y esas 4 opciones que hay de pobreza, esas 4 No son todas de pobreza, hay 2 de pobreza. 2 de pobreza. Y 2 no de pobreza, hay una que es de, digamos, vulnerabilidad. Vulnerabilidad, sí. Ok. ¿Eso se refiere a nivel de ingresos? No, ¿O eso es un conjunto de situaciones? Eso es un conjunto de condiciones de vida, caracterización de la vivienda, o sea, cuáles son los materiales de la vivienda, acceso a los servicios básicos, cuál es el nivel educativo promedio del hogar. Todos sabemos que un hogar entre menos bajo nivel de educación, la probabilidad de ser más pobre es alta, es mayor. Entonces eso nos permite clasificar a los hogares, digamos, por también el hacinamiento promedio, sí, etcétera. Ese es el índice de calidad de vida. El índice de ingresos sí estima los hogares que son pobres monetarios. ¿Qué significa? Que tú no generas los ingresos suficientes para vivir por encima de un umbral que se define. Hoy día ese umbral es de 20,000 pesos. O sea, un hogar promedio necesita, para no ser pobre monetario, generar ingresos mensuales 20,000 pesos. 20,000 pesos. Sí. Francisco Báez desde Boston. ¿A partir de cuándo se va? ¿Cuál es la fecha de inicio de este bono navideño? Según se ha anunciado, es a partir de ahora de diciembre. Ya está haciendo toda la logística. Esta es la tercera vez, ¿no?, que ya se entrega. Y creo que ha habido un aprendizaje importante en este proceso de entrega de bonos navideños. Okay. Melvin nos está chateando desde también Capotillo también. Ese índice debe ser todo el país porque todo el mundo es pobre, dice. Bueno, nosotros... No, Melvin, todo el mundo no tiene pobreza extrema. Vamos a explicar eso. Bueno, Melvin, nosotros tenemos registrado el 65%. 65%. 65% de la población. Pero no es pobreza extrema, ¿no? No, en pobreza extrema tenemos el 40%. En pobreza extrema no, en pobreza. Okay. De lo que tenemos registrado. Pero a nivel nacional, por pobreza monetaria, estamos hablando de 2,5 millones de personas. Yo te quiero hacer una pregunta porque estamos ya con eso poco es menos tiempo. de cerca de 900,000 hogares. Estamos ya en los últimos minutos y quiero hacer una pregunta y un comentario. ¿Cómo? Que el comentario voy a dejar que el invitado no conteste. La pregunta es, cuando paséis al Ministerio de Economía, ¿vais a seguir pasando como una dirección o sea, el mismo estatus o va a cambiar el estatus de CIUE? Sí, pasamos como dirección, como una dirección general. Ajá. Y vamos a tener el mismo estatus. Dentro del MEPID está la Oficina Nacional de Estadística y tiene el Instituto Geográfico Nacional. Entonces vamos a ser 3 instituciones con el mismo estatus. Bueno. Mi comentario, que sí que seguro que Luis Hernández va a comentar, es que a veces hacer las cosas bien hechas molesta a muchas personas. Así es. Pone incómodas a muchas personas, porque estábamos antes acostumbrados a que las ayudas se daban un poquito a discreción, cosa que ahora no está ocurriendo tal como nos ha dicho Jeffrey. Ponche aquí, señor director, porque ya es un minuto, pero ven acá, pero ¿qué comentario? Ponche aquí, director. A mí, yo dejo parte de este comentario. No, sáqueme a Jeffrey. Pero aquí todo el mundo sabe que el PLD hace una regolera, una gallera. Bueno, el PLD tiene una gallera. Se estaba repartiendo a discreción y en estos momentos se está haciendo, como nos hubiera dicho Jeffrey, a través de realmente establecer quién es pobre para poder llevarle las ayudas. Pero eso está llevando a bastante incomodidad por parte de las bases del PRM,
Porque ahora mismo no ellos se dicen, meta tan hondo, bueno, no me pero hay meta que Jeffrey decirlo. no me Ellos meta ahora Jeffrey, dicen no me que meta no me Jeffrey. tocó nada en el PLD y tampoco me toca en mi gobierno. Mira, Jeffrey, los primeros días de diciembre vamos a volverte a invitar para que nos deje el desarrollo de la entrega del bono navideño, nos deje el muestreo y cómo vamos, pues, va a ser ese monitoreo constante que ustedes tienen. ¿Te parece? Muy Bueno, bien. señores, tenemos que hacer una pausa hasta el día de mañana y recuerden siempre, suscríbase porque es gratis. Chao, chao. Chao, chao. Jeffrey.